Amadísimos hermanos que me escuchan en esta mañana y nos siguen a través de las redes, por su emisora también, Radio Leo 1170 AM. La palabra de Dios en este día es muy rica. Nos habla en la primera lectura del libro de la sabiduría, ese libro que se atribuye en parte a Salomón, aquel que le pidió a Dios, que no quería ni grandes tesoros, ni poder, ni cosas materiales, sino que quería recibir la sabiduría. Y esa sabiduría prácticamente se personifica. Es una sabiduría que toma carne en aquellas personas que le piden a Dios esa luz, especialmente el Espíritu Santo. El ser humano, que es una criatura, que no es el creador, que no es quien ha iniciado este mundo maravilloso, sino que fue llamado a la existencia por ese Dios y Padre creador, ha recibido muchos dones, especialmente el don de la sabiduría, que no es un mero conocimiento, es sentir, vivir y conocer con la mente de Dios, con lo que Dios le permite conocer. ¿Cuántas cosas es capaz de hacer el ser humano en la ciencia, en los grandes inventos que se han hecho? ¿Cuánto le ha dado el Señor a conocer al ser humano? Pero verdaderamente su mente es pequeña para comprender todos los misterios de la existencia. Por eso en este día, también nosotros como Salomón le pedimos a Dios la sabiduría, que todo lo explica, que todo lo da a conocer, que todo lo manifiesta de generación en generación a los hijos de Dios. Esa sabiduría no nace precisamente en la mente, esa sabiduría nace en el corazón. Cuando nuestro corazón está atado a Dios, cuando vivimos en Dios, cuando saboreamos las cosas de Dios, viene a nosotros esa sabiduría. El Señor nos da discernimiento para poder actuar rectamente. ¿Cuántas personas, quizás grandes profesionales, científicos, no han caído en la desgracia precisamente porque tienen un conocimiento humano que no está iluminado por ese Espíritu de Dios? Dios en nuestros corazones permite que todo lo que hacemos, todo lo que conocemos, todo lo que aprendemos sea orientado hacia ese reino de Dios, hacia la voluntad de Dios, que no es otra que la felicidad del ser humano, que a pesar de todas las dificultades que vivimos diariamente, de todas las luchas que tenemos que enfrentar, sigamos viviendo con esperanza. Es cierto que existen muchas desgracias, es cierto que existen muchas injusticias, es cierto que muchas veces el corazón humano se rompe por el dolor, pero el dolor es parte de la vida y ciertamente tenemos que sufrir, pero por lo menos queremos sufrir por algo que valga la pena. El que sufre porque tiene que alimentar una familia, el que sufre porque quiere crear una comunidad, el que sufre porque quiere lograr la justicia y la paz para sí mismo y para los demás, tiene un sufrimiento con sentido y por lo tanto puede ser una persona de paz, realizada, perfectamente feliz a pesar de los sufrimientos, porque los sufrimientos son del ser humano y de esta vida
temporal. Pero si dentro de esos sufrimientos y esas dificultades logramos mirar con esperanza todo lo que ocurre, entonces nuestro sufrimiento tiene sentido, como lo tuvo la muerte misma de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que hemos escuchado en el día de hoy nos invita a estar en el camino de Dios. Esa parábola de la red que recoge todos los pescados, que recoge los buenos y los malos, los que sirven y los que no sirven, es una imagen que nos ayuda a entender lo que pasa en el mundo y lo que pasa muchas veces hasta en la misma iglesia. El llamado de Dios es para toda la humanidad, pero hay unos que siguen los caminos del Señor. Hay muchos que escuchan el llamado del Señor, pero hay otros que lamentablemente lo rechazan, o que incluso dentro de las iglesias, dentro de las instituciones, no están haciendo lo que le agrada a Dios. No actúan con rectitud de corazón y por lo tanto terminan lamentablemente en el fracaso. Dice la palabra de Dios que aquellos que no vivan en los valores del reino, aquellos que son un tropiezo para los demás, aquellos que viven engañando, aquellos que viven mintiendo, aquellos que tienen una vida fuera de la ley de Dios, van a escuchar un rechinar de dientes. Y no es más que el sufrimiento que muchas veces vemos en personas que pierden la calma, pierden la paz, atentan contra su hermano, matan a sus esposas, roban, hacen todo tipo de delitos. Son hijos de Dios, pero están fuera del camino de Dios. Y por eso terminan en las prisiones, por eso terminan muchas veces asesinados, por eso terminan viviendo un infierno desde ahora, porque no escucharon la voz de Dios, no escucharon el llamado, no dirigieron su corazón con humildad a vivir en los preceptos del Señor, a cumplir sus mandamientos, que no son otros que el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque el que ama al prójimo, ama a Dios. Y el que ama a Dios, también ama al prójimo. Vamos a pedirle en este día al Señor que nos regale la sabiduría para discernir en cada momento cuál es su voluntad, para que sepamos rechazar las insidias del enemigo, para que vivamos en la verdad y en la justicia, para que tomemos buenas decisiones desde que nos levantamos hasta que cerramos nuestros ojos en la noche, para que el Espíritu de Cristo, que lo vamos a celebrar de una manera especial en Pentecostés, lo recibamos nuevamente, renovemos esa venida del Espíritu Santo a nuestras almas para tener una vida digna conforme a los designios y la voluntad de Dios. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.